En vídeos anteriores os enseñé el Excel completo con los números del proyecto de cambio de uso. Y muchos os sorprendisteis por la cantidad de gastos que aparecían. De hecho, hubo una pregunta que se repitió muchísimo. ¿Cuánto dinero hace falta realmente antes de empezar? Porque mucha gente piensa que el día que compra el inmueble ya puede empezar a reformar, pero no es así. Antes de poner un solo ladrillo, ya hemos tenido que pagar impuestos, honorarios, proyectos, tasas y un montón de gastos que muchas veces ni siquiera se sabe que existen. Y precisamente esos gastos son los que en bastantes ocasiones hacen que una operación deje de ser rentable. Así que hoy quiero enseñaros exactamente cuánto dinero necesité antes de poder empezar la obra, porque antes incluso de comprar el inmueble ya hay que empezar a gastar dinero. Y creo que esto es algo que muchas personas no tienen en cuenta. Cuando encuentras una oportunidad inmobiliaria, no puedes decidir en 5 minutos si comprarla o no. Hay que analizarla a fondo. Lo primero que hice fue comprobar si realmente era posible hacer un cambio de uso en este local, porque si urbanismo no permite convertir ese local en vivienda, la operación cambia completamente. Así que antes de firmar absolutamente nada, ya hubo tiempo dedicado al análisis, a las llamadas telefónicas y visitas al inmueble y reuniones con distintos profesionales. El primer profesional al que recurrí fue a un arquitecto. Lo primero que hizo fue estudiar la viabilidad urbanística de la operación y para ello revisó toda la normativa aplicable y solicitó una reunión con el técnico municipal encargado de urbanismo para confirmar que el cambio de uso era viable y conocer exactamente qué requisitos debía cumplir el proyecto. Una vez tuvimos esa confirmación, este arquitecto preparó un anteproyecto con una primera propuesta de la distribución de las viviendas. Este es un documento fundamental, porque antes de comprar el local yo ya podía hacerme una idea bastante precisa de cómo quedarían las viviendas, cuántos metros útiles tendría cada una y si el proyecto tenía sentido desde el punto de vista económico. Y aunque todavía no había comprado el inmueble, todo ese trabajo ya suponía tiempo y dinero invertidos. Un arquitecto profesional suele cobrar entre 400 y 500 euros por este tipo de servicios. El siguiente profesional al que acudí fue a un electricista, y esto es algo que muy poca gente comprueba antes de comprar un inmueble. Lo primero que le pedí fue que analizara si este local tenía un punto de suministro contratable y si el boletín eléctrico actual seguía vigente. Puede parecer un detalle sin importancia, pero os aseguro que es muy importante, porque si el boletín ha caducado o el local no dispone de un punto de suministro contratable, el proceso se complica muchísimo y además supone un coste importante que hay que tener en cuenta antes de comprar. Y es precisamente eso lo que me ocurrió a mí. Mi electricista tuvo que abrir un expediente de acometidas con la empresa distribuidora de electricidad, que básicamente es el procedimiento mediante el cual la distribuidora estudia cómo debe realizarse la conexión eléctrica desde su red hasta tu inmueble. Una vez realizado ese estudio, la distribuidora nos entrega toda la documentación técnica, es decir, los planos, las especificaciones de la instalación y un presupuesto correspondiente a los trabajos que ellos iban a ejecutar. Pero ahí no acaba todo. También nos indican todas las obras que tenemos que realizar nosotros para dejar preparada la instalación. Y por supuesto todos estos trabajos corrían íntegramente de nuestra cuenta. Hubo que realizar instalaciones de tubos, tender cableados, abrir zanjas, realizar canalizaciones subterráneas y ejecutar toda la infraestructura necesaria hasta el punto donde la distribuidora realizaría la conexión. El coste de esta parte puede variar muchísimo, ya que depende principalmente de la distancia que haya hasta la red eléctrica y de la complejidad de la instalación. Una vez terminamos todos estos trabajos, entregamos la instalación a la empresa distribuidora para que revise y compruebe que cumple toda la normativa. Y sí, ellos se quedan con esta instalación que nosotros hemos pagado. Y todavía queda un último paso. El electricista tiene que emitir un nuevo boletín eléctrico, certificando
que toda la instalación cumple con el reglamento electrotécnico de baja tensión. Y solo después de superar todo este proceso pudimos contratar el suministro eléctrico. Entre los trámites del electricista y la obra que hicimos, el coste fue de unos 15.000 euros masiva. Y estamos hablando de un trámite que puede alargarse durante muchísimo tiempo. En este caso, se alargó hasta 8 meses y supuso un coste importante que mucha gente ni siquiera sabe que existe cuando compra un inmueble. Con el agua ocurre exactamente lo mismo. Antes de comprar el inmueble, también hay que comprobar que exista la posibilidad de contratar el suministro y conocer exactamente qué obras serían necesarias. Porque, igual que ocurre con la electricidad, no siempre basta con dar de alta el servicio. En muchos casos hay que solicitar una nueva acometida, adaptar la instalación a normativa vigente y cumplir todos los requisitos que exija la empresa suministradora. En mi caso, la acometida existente cumplía con la normativa y tenía el diámetro suficiente para abastecer sin problemas a las 2 viviendas, por lo que no fue necesario ejecutar una nueva acometida. Aún así, antes de comprar cualquier inmueble, hay que asegurarse de que todo está correcto, porque si la acometida, por ejemplo, no hubiera sido válida, habría supuesto más trámites, más tiempo y un coste adicional que también habría tenido que asumir antes de empezar la obra. Y fijaos, todavía no había comprado el local y ya estaba hablando con arquitectos, con electricistas, con la empresa distribuidora y con el ayuntamiento. Una vez tuve claro que el proyecto era viable y que la operación tenía sentido, llegó el momento de reservar el inmueble. En casi todas las operaciones esto se hace mediante contrato de arras, aunque en algunas ocasiones basta con firmar un simple documento de reserva. En mi caso firmamos un contrato de arras y entregué 20.000 euros. Esos 20.000 euros no son una simple señal. Desde ese momento ya estamos asumiendo un compromiso muy importante, porque dependiendo de las condiciones del contrato, si finalmente decidimos no comprar el inmueble, podemos perder esa cantidad. Y si es el vendedor quien incumple, normalmente tendrá que devolvernos las arras por duplicado. Por eso nunca recomiendo firmar un contrato de arras sin haber analizado a fondo antes toda la operación. Primero estudiamos el proyecto y solo cuando tengamos claro que todo es viable, comprometemos nuestro dinero. Después llega uno de los días más importantes de toda la promoción, la firma de la escritura de compraventa. Es el momento que todo el mundo imagina cuando piensa en comprar un inmueble, el día que se firma en el notario. Ese día no solo pagas el precio del inmueble, también empiezan a aparecer una serie de gastos que muchas veces pasan desapercibidos, como la notaría, el registro, la gestoría y los impuestos. Uno de los primeros gastos más importantes son los impuestos, y aquí hay bastante confusión, porque no siempre se paga lo mismo. No es igual comprar un inmueble nuevo que uno de segunda transmisión. Tampoco es igual comprar una vivienda que un local, ni tampoco comprar como particular que comprar como empresa. En mi caso, al tratarse de un local de segunda transmisión, tuve que pagar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, también conocido como ITP-AJD. En la Comunidad de Madrid, el tipo general para este tipo de operaciones es del 6% sobre el valor que se toma como base para la liquidación del impuesto. Ahora lo explicamos más adelante. En mi caso, pagué un 6% de los 180.000 euros que costó el local, es decir, 10.800 euros. Y aquí explico un detalle muy importante. El impuesto no siempre se calcula sobre el precio que se paga por el inmueble. Hacienda dispone de sus propios valores mínimos de referencia para muchos inmuebles. Si compras un inmueble por un precio inferior al valor que Hacienda considera como base mínima, el impuesto debe calcularse sobre ese valor y no sobre el precio que realmente has pagado. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Imagina que compras un inmueble por 80.000 euros, pero Hacienda considera que ese inmueble tiene un valor de 150.000 euros. En ese caso, habría que pagar el ITP o el IVA tomando como referencia esos 150.000 euros y no los 80.000
que se pagaron por el inmueble. En mi caso también intenté acogerme al tipo reducido del 2%, ya que el objetivo era transformar el local en 2 viviendas. Pero la normativa es bastante clara en este aspecto. Ese tipo reducido únicamente se aplica cuando compras una vivienda, no cuando compras un local, aunque posteriormente vayas a cambiar el uso a una vivienda. Y precisamente por eso siempre recomiendo estudiar muy bien la fiscalidad antes de comprar un inmueble, porque una diferencia de unos pocos puntos porcentuales puede suponer varios miles de euros, y esos miles de euros pueden cambiar por completo la rentabilidad total de la operación. Después de los impuestos llegaron otros gastos que prácticamente cualquier comprador tendrá que asumir: la gestoría, la notaría y el registro de la propiedad. La gestoría se encarga de coordinar gran parte de los trámites administrativos y relacionados con la compraventa. En mi caso, preparó toda la documentación necesaria para la firma, acudió a la notaría el día de la compraventa y una vez firmada la escritura también se encargó de presentar la documentación en el registro de la propiedad y también de realizar el resto de gestiones necesarias hasta dejar la operación completamente cerrada. Este es un servicio que puede hacer uno mismo si conoces bien el procedimiento y dispones del tiempo, pero yo recomiendo delegarlo para asegurarnos de que toda la documentación se tramita correctamente. Otro gasto es la notaría, que se encarga de dar fe de toda la operación y formalizar la compraventa. Y posteriormente, el registro inscribe ese inmueble a tu nombre. Estos gastos no suelen ser los mayores de una promoción. Están entre 1.000 y 1.500 euros más IVA. Pero cuando empiezas a sumar todas estas partidas, te das cuenta de que el dinero necesario para comprar un inmueble es bastante superior al precio que aparece en el anuncio. Y aquí es donde la mayoría de la gente cree que ya puede empezar la obra, pero todavía quedan muchas cosas. Aquí es donde realmente empieza otra fase completamente distinta, porque antes de tocar un solo tabique todavía quedan muchos pasos por delante. Vamos de nuevo con el arquitecto. Hasta ahora había estudiado si el proyecto era viable, pero ahora hay que redactar el proyecto definitivo que servirá para solicitar las licencias, los presupuestos y ejecutar posteriormente la obra. El arquitecto se encarga de preparar toda la documentación necesaria para solicitar el cambio de uso y desarrollar la promoción. Proyecto, memorias, planos, justificaciones técnicas y toda la documentación necesaria para presentar el expediente. Sin esa documentación no es posible continuar con el proyecto. La preparación del proyecto y el resto de estos servicios del arquitecto suelen rondar entre 10.000 y 15.000 euros. Depende de la operación que estés llevando a cabo. Una vez preparado el proyecto, el arquitecto presenta toda la documentación en el ayuntamiento. Y aquí empiezan a aparecer nuevas tasas y diferentes trámites administrativos. Hay que pagar el ICIO, Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras, que fueron de 2.870 euros. La tasa por licencia de obra mayor del cambio de uso, que fue de 3.591 euros. Fianza de gestión de residuos, 865. Tasa de derecho de enganche, saneamiento y acometida, 381 euros. El gasto total de las tasas y licencias fue de 7.712 euros. No voy a profundizar demasiado en todo este proceso de licencias porque es algo complejo que quiero dedicarle un vídeo completo más adelante. Pero sí quería contaros una cosa que me llamó mucho la atención. Y es que desde que presentamos toda la documentación en el ayuntamiento hasta que nos concedieron la licencia de obras, pasó prácticamente un año, que es un plazo bastante largo que puede afectar por completo a la planificación de una promoción inmobiliaria. En este caso, para no tener que esperar todo ese tiempo y poder iniciar las obras sin tener la licencia de obra concedida, presentamos una declaración responsable que nos permitió comenzar la obra mientras el ayuntamiento seguía tramitando la licencia. Eso sí, quiero dejar claro que este procedimiento depende de la normativa de cada ayuntamiento y del tipo de actuación que se vaya a realizar, por lo que conviene estudiarlo bien antes de empezar.
No siempre puedes actuar con la declaración de responsabilidad. Y bueno, llegados a este punto vamos a hacer un recuento de todos los gastos que hemos tenido antes siquiera de empezar la obra. Coste del inmueble, 180.000 euros. Anteproyecto y estudio de viabilidad del arquitecto, 500 euros más IVA, que son 605 euros. Electricista e instalación de la distribuidora, que fueron 15.000 euros más IVA, que son 18.150 euros. 4 es el ITP AJD del 6%, 10.800 euros. La gestoría, notaría y el registro son 1.500 euros más IVA, un total de 1.815 euros. Y las licencias y tasas, 7.712 euros. En total ya había invertido más de 217.000 euros. Y fijaos en una cosa, todavía no habíamos empezado la reforma, no había entrado ningún albañil y sin embargo ya había salido de nuestra cuenta bancaria más de 217.000 euros. Creo que este dato resume perfectamente el objetivo de este vídeo, porque cuando la mayoría de la gente piensa en una promoción inmobiliaria, solo piensa en la obra, pero la realidad es que cuando empiezan a trabajar los albañiles ya llevamos meses de trabajo, decenas de trámites administrativos y una cantidad muy importante de dinero invertida. Creo que este es uno de los errores más frecuentes cuando alguien empieza a invertir. Por eso, antes de comprar cualquier inmueble, yo preparo siempre un Excel con absolutamente todos los costes previsibles de la operación. Mi consejo es que si algún día quieres hacer una promoción inmobiliaria o simplemente invertir en un inmueble para reformarlo y venderlo, no hagas nunca los números únicamente con el precio de compra. Analiza todos los costes, prepara un presupuesto completo y deja siempre un margen para los imprevistos. Porque en una promoción inmobiliaria casi nunca ocurre exactamente lo que habías previsto. Y ese margen puede ser la diferencia entre ganar o perder dinero. Y ahora sí, después de todo este proceso, de todos estos trámites y de haber invertido más de 217.000 euros, por fin estamos en condiciones de empezar la obra. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que este vídeo os haya servido para entender que una promoción inmobiliaria empieza mucho antes de que entren los albañiles y que antes de empezar una obra ya hay una enorme cantidad de trabajo, documentación y dinero invertido. En próximos vídeos iremos viendo en profundidad alguna de estas fases. Así que si os ha gustado este vídeo, dejad un me gusta y suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos los próximos vídeos. Nos vemos en el siguiente.